recordar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y las leyes que de ellos emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de jefe de gobierno del Distrito Federal, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y del Distrito Federal, y si así no lo hiciere, que el pueblo me lo demande. Fue entre los años 2000 y 2005 cuando el entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, implementó durante su administración las conferencias matutinas que ofrecía en el antiguo Palacio del Ayuntamiento en el Zócalo capitalino. ¿A dónde vamos? Vamos al Zócalo a dar un banderazo a taxis nuevos. Vamos a tener un acto a las 5 de la tarde. Sin proponérselo, los medios de comunicación y el mismo jefe de gobierno vieron en esa conferencia la oportunidad de tocar todo tipo de temas capitalinos y de obtener información de primera mano y al momento. Los noticieros matutinos, tanto en radio como en televisión, comenzaron a enviar sus reporteros y unidades de control remoto para transmitir en vivo estas conferencias mañaneras. La popularidad del ahora presidente de la República aumentaba día a día como jefe de gobierno. Nunca nadie antes había logrado esto desde el gobierno de la ciudad, a tal grado que se convirtió en aquel entonces en un presidenciable. Hoy, a 19 años de haber creado este instrumento de comunicación, después de su toma de posesión como presidente de la República, comenzó nuevamente con las conferencias matutinas. Se nos hizo un poco tarde porque se prolongó la primera reunión con el gabinete de seguridad. Quiero informarles que todos los días, de lunes a viernes, a las 6 de la mañana, como lo hicimos hoy, nos vamos a reunir los integrantes del Gabinete de Seguridad Pública. Muchas gracias. Si les parece, nos vemos a las 10 de la mañana precisamente con este tema tan importante para la vida pública del país, y de nuevo mañana aquí a las 7. Muchas gracias a todas, a todos ustedes. Es así como desde el 3 de diciembre, cada mañana a las 7, inicia una conferencia de prensa donde anuncia los programas sociales de su gobierno, gira instrucciones a sus colaboradores y a menudo envía mensajes políticos. En las llamadas mañaneras participan funcionarios de su gobierno de acuerdo al tema que quiera abordar o para atender algún problema específico. Según algunos analistas, Andrés Manuel López Obrador llevaba hasta el pasado 9 de mayo 109 conferencias matutinas de lunes a viernes, con una duración en promedio de 80 minutos cada una. Últimamente, se han reducido las intervenciones de los reporteros. Antes en promedio eran 12 y ahora son 5 o 6, lo que ha provocado también sean menos preguntas para el presidente. Según una encuesta de Consulta Mitofsky, el 63% de los mexicanos aprueban las conferencias mañaneras de López Obrador, mientras que el 33% desaprueba esta forma de comunicar del presidente. 78% ha visto la conferencia mañanera de López Obrador, ya sea completa, en segmentos o repeticiones. 22% afirma no haberla visto. Roy Campos, presidente de la Consulta Mitofsky, afirma que AMLO creó su instrumento de comunicación, no requiere de los medios, no depende de ellos, no permite que nada trascienda sin que él intervenga. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio de análisis y de debate político, en donde abordaremos siempre los temas más importantes de la agenda nacional. Yo soy Maximiliano Espejel. Comenzamos. Bienvenidos. Empezar hablando ya se todo camino.
Muy bien, pues damos la bienvenida en este momento para el análisis de la noche de hoy a mis invitados, colegas y compañeros del Heraldo Televisión. Muchísimas gracias. Está conmigo Jesús Martín. Muchísimas gracias, Jesús. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias por invitarnos. Al contrario, muchísimas gracias. Manuel Zamacona, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, bienvenido. Y por supuesto, Alejandro Cacho, quien además de ser un gran compañero, un gran periodista, inició este proyecto del Heraldo Televisión. Muchísimas gracias, Alejandro, gracias, bienvenido. Max. Gracias, señores. Buenas noches. Vamos a empezar con este tema, Alejandro, si les parece bien, acerca de lo que Andrés Manuel López Obrador ha considerado y ha definido las conferencias mañaneras como actos de democracia, de rendición de cuentas, de transparencia, de conexión con los medios. Pero en este caso te pregunto primero a ti, Alejandro, si lo vemos de esta manera, es, pues no sé, teatro, cine de arte, es atole con el dedo, es clases de política. ¿Cómo ves este ejercicio que Andrés Manuel López Obrador empezó a establecer desde el 99, que era jefe de gobierno? creo que es un poco de todo. Creo que es a veces atole con el dedo, a veces es circo, pero sobre todo es dos cosas. Un gran elemento de propaganda, el más efectivo que hemos tenido hasta hoy, y es también una gran herramienta para fijar la agenda, para fijar los temas que el presidente le interesan todos los días, y que se hable de eso el resto del día o los siguientes días. Me parece que al mismo tiempo, ya lo hablaremos después, él tiene la enorme habilidad, y con respecto a mis compañeros reporteros, nosotros la gran debilidad de no enfocarnos y enfocarlo a las preguntas que le hacemos. Por ejemplo, hoy le hacían en la mañana una pregunta sobre la refinería de Dos Bocas y le decían, ¿va a ser una refinería patito? Y él empezó diciendo que hace 40 años que no se construye una refinería y que los gobiernos neoliberales, pero nunca contestó. Entonces, ahí nos falta habilidad a nosotros como reporteros, y a él pues tiene una gran habilidad para darle la vuelta. Y lo dices muy bien, nunca contesta, pero tampoco dice que no, Jesús. No tiene esta postura en donde cede acerca de sus conceptos, en donde no dice que no, pero también da pues esta larga o tiene esta injerencia del presidente de la República, pero también acompañado siempre de actores principales que tienen que ver con la refinería, científicos, está a veces con Jesús Martínez, con diferentes actores para que no se quede solo, y en su momento siempre le cede la palabra. ¿Qué opinas al respecto? Fíjate, Max, yo creo que a lo que estás preguntando, hay que entender que López Obrador es un gran comunicador. Entonces, partiendo de la base que es un excelente comunicador, es también un buen político. Sí, el político finalmente le da la vuelta a las cosas. Yo lo que creo es que Andrés Manuel López Obrador está utilizando las conferencias matutinas, independientemente del contenido que pueda tener, para promocionarse él mismo. Vaya, ya ni siquiera una propaganda ideológica de partido, como nos comenta Alejandro, sino es una propaganda personal. Los líderes de la izquierda, si lo ves a lo largo de la historia y los ejemplos que podemos tener en el mundo, les encanta promocionar su propia imagen. Andrés Manuel López Obrador utiliza las conferencias en esta época para promocionarse a sí mismo, ya ni siquiera su propia ideología, porque hay veces que no coincide con la del Movimiento de Regeneración Nacional. Muy distinto a lo que ocurría entre el año 2000 y 2005, cuando fue jefe de gobierno en la Ciudad de México. Correcto. Y utilizó esta estrategia para propaganda personal para la candidatura presidencial en el 2006. Hoy no tiene la necesidad de hacerlo, pero goza él viéndose en los medios de comunicación. Su equipo de comunicadores gozan en este momento que estamos platicando de él, cuando su última conferencia sucede hace 14 horas y estamos a otras horas más de que se produzca la siguiente. Es todo un fenómeno de comunicación, pero yo creo que es para su beneficio personal, para satisfacer su necesidad de aparecer en los medios, y porque si no lo hace, se frustra. Yo lo he visto de cerca y se frustra el hombre cuando no es el centro de la controversia, del debate y de la agenda nacional. Pero ¿qué opinas tú, Manuel, sobre lo que dice Jesús acerca de que necesita esta exposición, necesita pues este escenario para plasmar sus ideas ante los medios, pero al final de cuentas es un instrumento de comunicación que no depende de los medios, es un instrumento de comunicación además que no permite que trascienda y que alguien intervenga o que le ceda o que la negativa sobre lo que él está exponiendo? ¿Qué piensas al respecto? Gracias. Mira, es un instrumento de comunicación que está dejando rezagado a figuras de su gabinete, empezando por el propio vocero de la presidencia, que se ha esfumado, porque antes, en años pasados, pues quien estaba... ¿Pero no crees que eso es una estrategia? Sí, ¿No crees que digo, es estrategia, pero entonces dejas afuera y rezagado todo el gabinete, ¿no? Porque está aguantando los golpes.
él, no su gabinete, como solía ser en años pasados. En años pasados, con las presidencias pasadas, el gabinete era el que salía a dar respuesta, porque para eso tienes un gabinete, para salir a dar cuentas en temas de seguridad al secretario de la Defensa, en temas de energía al secretario de Energía. Ahora no, el que está pechugando todo es él, prácticamente. Entonces es una estrategia de comunicación que, si bien, como decía Alejandro, pues es un tema de dominio de la agenda pública, también es un tema mediático, como dice Jesús Martín, ¿no? Entonces me parece que es una forma diferente. A mí me ha tocado estar y me tocó cubrir prácticamente toda la campaña de Andrés Manuel López Obrador, sobre todo aquí en la casa de Chihuahua, ¿no? Y entonces, pues desde ahí ya veías una forma diferente, ¿no?, de lo que venía y de lo que era antes como jefatura de gobierno, que no se veía, digamos, en presidencias pasadas. Entonces, sí creo que pues se ha difuminado figuras importantes, sobre todo eso yo lo central. Digo, aquí la exposición también hacia los medios de comunicación, que ha sido peligrosa hasta cierto punto, ¿eh? ¿Por qué? Porque pues nunca falta quien, por ejemplo, estaba en la casa de Chihuahua, estábamos los medios de comunicación expuestos prácticamente, digo, sabiendo que estamos cubriendo una figura, una envergadura, como era en ese entonces candidato a la presidencia Andrés Manuel López Obrador, y ahora en Palacio Nacional, que se le quitaba cantidad de gente y no había un control, ¿no? Desde ahí, digamos, pues ya estaba un poco mala comunicación. Eso sería mi primer punto. La peligrosidad para los propios medios de comunicación y la división que se ha encargado de hacer también es impresionante. En las mañaneras que ahorita dices, y a ver si me dejas platicar de eso, entre los youtubers y los medios comunes. Por supuesto, porque también además está incluyendo a los youtubers, a esta generación también claro, de personas entre 30 y 40 años que están teniendo una injerencia, una incidencia en la vida actual política, y además que también manifestaron su voto a través de la campaña anterior y sobre todo del ejercicio de elección anterior, con un porcentaje importante de votos a favor de Andrés Manuel. Alejandro, en este sentido, y rescatando un poco lo que comentabas hace un momento sobre este ejercicio del neoliberalismo y liberalismo, pero el neoliberalismo podemos decir que no tendría que existir, porque el liberalismo es este ejercicio de libertad que todos tenemos como mexicanos, como seres humanos, para ejercer nuestras propias decisiones a partir, sí, de la rendición de cuentas, pero también de las leyes establecidas. Ahora, Andrés Manuel López Obrador se ha establecido, se ha autoproclamado como un conservador, pero yo no sé qué piensas tú a partir de estas conferencias, si tú consideras que es un conservador o es un liberalista, no un neoliberalista, porque este es un concepto nuevo, ¿no? No, son nuevos liberales. Yo creo que él es quien se autoasigna la facultad de definir absolutamente todo. Definir quién es malo, quién es bueno, definir quién es corrupto, quién es puro, definir quién es liberal, quién es conservador, quién es fifí y quién no lo es. Eso es una característica de su personalidad y de su estrategia política. Yo creo que yo coincido con Jesús Martín en parte y no coincido en otra parte, porque considero que Andrés Manuel López Obrador es un maestro de la comunicación, que le encanta estar en el dominio de la agenda pública y mediática, y de estar presente todos los días en la agenda mediática, pero insisto que la conferencia mañanera es un elemento de propaganda ideológica, porque no solamente habla de él, habla de la constitución moral y habla de los valores y habla de los neoliberales y de los conservadores y de los fifís. Entonces es un ejercicio diario de irle metiendo a la gente todos los días en la cabeza que unos son fifís y que los otros no son liberales, y que unos son buenos y otros son malos. Entonces todos los días está machacando sobre lo mismo, y ya sabemos que es necio, que es persistente y que le da resultados. Correcto. ¿Qué opinas, Jesús? Pues sí, en parte, pero pues no mucho, porque por ejemplo, Alejandro, acuérdate del tema del memorándum famoso, ¿no? En donde quería echar para atrás la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. Tenía a todos los legisladores colgados de la lámpara, ¿no? Porque finalmente, si fuera ideológico, respetaría los acuerdos que ha tenido en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, se ha reunido con Ricardo Monreal. Y él hizo lo que quiso, ¿eh? Él agarró y dijo, yo voy a hacer un memorándum, ¿sí? Yo hago mi memorándum, con esto cancelo, pongo memorándum por encima de la Constitución, y ahí es donde él, desde mi punto de vista, quiso brillar él, y ni siquiera los legisladores, ni la idea que traían de quitar hasta el último punto y coma que existía de la anterior reforma educativa. Él hizo lo que quiso, y los legisladores todos tienen que ir atrás a lo que va diciendo y lo que va dictando. Dime cuándo no ha hecho lo que ha querido. Porque todos los demás se lo cumplen, porque hasta este momento no existe alguien en Morena que le diga, señor presidente, ni en Morena ni en ningún lado. Por eso no mencionan los otros, porque en el otro lado no va a haber, señor presidente, las cosas no van así, yo creo que las cosas son así.
Le tienen mucho miedo, Alejandro. Sí, mucho. Maximiliano. Sí, sí, sí. Manuel. Socialmente está rompiendo paradigmas, Manuel, está haciendo un choque social muy fuerte precisamente por lo que están estableciendo. Y Alejandro, Social y en los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación ahora van a tener impacto para que lo social también tenga una división. Entonces, desde las propias mañaneras que te había dicho, ¿qué es lo que está pasando? Que están dejando de meter a medios que no son medios, ya están dejando de entrar actores de la sociedad civil, gente de YouTube que no busca una nota, está buscando mariachis. Los propios medios de comunicación no les da la palabra. En las mañaneras no les da la palabra, les da la gente de YouTube que está buscando una nota, está buscando seguidores. Entonces todo esto genera que ya afuera del Palacio Nacional incluso se han increpado los propios medios de comunicación amenazándolos de muerte, la gente de los propios youtubers. ¿Qué va a crear esto? Pues es una sociedad dispersa. Ya hemos visto, la marcha la acaba de descalificar, la acaba de pasar, ¿no? Se le está preguntando al señor López Obrador ahora que el tema de la comunicación, por ejemplo, hay un dominio de la agenda pública que ya habíamos dicho, pero la naturalidad también con lo que emiten los mensajes, pues son lo que pues lo ha hecho estar ahí y llegarle al pueblo hasta ahorita, ¿no? Y crear también la división entre fifís y chairos. correcto, y con esta comunicación que tiene en momentos también álgidos, recordemos este episodio, Alejandro, que tuvo con Sergio Ramos, con Jorge Ramos, en donde se increpan mutuamente, no vemos a un López Obrador por primera vez cómodo, se le nota inclusive un poco molesto, se le nota interrumpiéndolo, se le nota pues confrontativo con Jorge Ramos, y después Jorge Ramos retoma esta postura de que está de acuerdo y habla muy bien de él, contrario a las, digamos que a las técnicas o a los estatutos establecidos en su manera de hacer periodismo, ¿no? Yo creo que lo que vimos ahí es un ejercicio muy sano de el quehacer del reportero, al cual no está acostumbrado López Obrador. López Obrador no está acostumbrado a que le cuestionen nada. Está acostumbrado a que le pregunten y a contestar lo que quiere, pero no a que le cuestionen, no a que le digan, a ver, presidente, pero antes de que siga usted yéndose por la tangente, esto, y no le gusta, no le resulta cómodo, y no, porque no está acostumbrado y no le gusta. ¿Por qué le gusta llevar la batuta? A él le gusta marcar el camino, a él le gusta abordar lo que le conviene, lo que le acomoda, y esquivar lo que no. Eso es lo que le gusta, tener el control. Y en una entrevista, quien debe tener el control es el periodista. No el entrevistado, no en este caso López Obrador. Entonces me parece que fue un ejercicio bastante bueno. Me parece que después de eso que hizo Jorge Ramos, algunos contadísimos reporteros que asisten a la conferencia mañanera de una manera muy tímida han comenzado pues a cuestionar de pronto al presidente, aunque sigue prevaleciendo la habilidad de él para esquivar los asuntos que no le cuadran. Sí, porque finalmente Andrés Manuel López Obrador tiene la sartén por el mango. ¿Cuál es la sartén? Pues el presupuesto. Muchos reporteros, muchos periodistas, y se lo planteaba Jesús Ramírez, ahora que estuvo con nosotros aquí en este mismo lugar en entrevista, que qué opinaba, ¿no?, de los industriales de la comunicación que de alguna manera le bajan el tono, esconden a los que puedan ser incómodos para Andrés Manuel López Obrador, en ese temor de que cuando se abra la posibilidad de contratación de espacios gubernamentales, pues no se haga en un lugar donde estén incómodos. Jesús Ramírez dice, no, de ninguna manera, hay libertad de expresión, aunque nos critiquen, vamos a tomar en cuenta los medios que tengan más audiencia, que sean los más plurales, los más equilibrados, pero ese mensaje todavía no ha permeado precisamente a los reporteros de que no tengan temor, de que no tengan miedo, ¿no?, de si hay un cuestionamiento que los haga de alguna manera poner un tema que aclare el presidente de la República, pero tienen el temor de ser regañados, observados, o eso no se lo preguntes al presidente, ¿cómo te atreves a hacerle eso? Hay esa dosis de temor a perder el trabajo, a que no se tome en cuenta el medio de comunicación cuando existan este tipo de contrataciones, y hay que decirlo como es. Finalmente aquí en el Heraldo pues estamos precisamente para hablar esas cosas que no se abren en otros lados, y eso lo sabe manejar López Obrador. Tiene en este momento a todo el mundo de rodillas, con la llave cerrada, proveedores, medios y demás, y sabe perfectamente bien que él va a controlar eso con esa llave. Y ellos lo saben, nosotros lo sabemos, y lo que tenemos que hacerlo es plantearlo, ¿no? Esta apertura o esta democracia, como él ha establecido este ejercicio de comunicación, Ha generado un miedo desde los propios reporteros, porque ya no saben la estabilidad que le
a sus medios de comunicación. Por ejemplo, yo platicaba con muchos reporteros, compañeros reporteros de muchos medios de comunicación, y el miedo está. Desde que llegó López Obrador a la presidencia, ha generado que figuras de gran envergadura o periodistas de gran calibre se hayan parado en las conferencias de Andrés Manuel López Obrador por miedo a que les tiraran presupuesto y a hacerles alabanzas al señor presidente, ahí en plena conferencia de prensa. Ahí, eso ha pues generado un miedo en toda la pirámide de la comunicación dentro de los propios medios. Ha generado un miedo impresionante. Ahora, si lo tomamos como ejemplo, Alejandro, estamos hablando de una persona de la tercera edad que se levanta todos los días, quiero pensar a las 4:30 de la mañana, para establecer justamente esta comunicación a las 5 con su gabinete y después entrar en la conferencia matutina de todos los días. ¿Cómo podemos contemplar en este sentido, sobre todo porque las personas dicen que está a un ritmo acelerado y que demasiado para su edad, para la condición en la que está establecido su panorama, el panorama político y sobre todo los planes que tiene a mediano o largo plazo con este ritmo de trabajo? ¿Crees que esto de alguna manera merme un poco su capacidad? ¿Se disminuyen estas conferencias? ¿Crees que siguen con el mismo ritmo? ¿Qué es lo que tú crees que va a suceder? Yo creo que hay que verlo. Hay que esperar en la época en que él fue jefe de gobierno se decía lo mismo, que no iba a aguantar, y sí aguantó. Claro, tenía algunos años menos, y no se le habían manifestado, por lo menos no era público, que tuviera problemas de salud como los que hoy se conocen. Me parece que por una cuestión natural de resistencia física, es probable que el ritmo baje un poco, tal vez el tema de las conferencias, tal vez las giras. Me parece difícil porque él ha trabajado y se ha preparado toda su vida para hacer lo que está haciendo ahora. Entonces, es cierto. Dudo también que él esté dispuesto a alterar o a su ceder plan por cansancio, por una cuestión física. Pero bueno, ya no depende de él, dependería del cuerpo médico que lo está atendiendo y que además existen estos mitos sobre su salud y estos detalles, esta información que a ciencia cierta todavía no sabemos si son verdad o no, ¿no? Sí tiene un problema de salud, comprobado. Yo tuve la oportunidad de platicar con un importante cardiólogo del Instituto Nacional de Cardiología, precisamente preguntándole cuál es el problema de Andrés Manuel López Obrador. El problema de Andrés Manuel López Obrador, según este cardiólogo, es que tiene varios stents en sus arterias coronarias. Entonces ha sufrido de ahí de algunos bloqueos por placa de ateroma. Pero tiene uno en la parte muy cercana a la aorta. Entonces necesita un stent muy grande que le provoque incomodidad y dolor. Eso lo obliga a tomar algunos medicamentos que lo sedan demasiado. Y esa es la razón por la cual en algunos momentos de su trabajo durante el día no se le ve tan ágil como en las mañanas. Tiene que ver con esa toma de medicamentos. López Obrador es un hombre que está grande, está delicado de su músculo cardíaco, pero aún así, yo coincido con Alejandro, yo no veo que deje de hacer lo que está haciendo, porque se ha preparado efectivamente toda la vida para hacer lo que está haciendo y no va a permitir que el corazón se lo impida, porque precisamente de eso se alimenta. Se alimenta de la exposición, se alimenta de la cámara, se alimenta de esto que estamos haciendo, hablando de él, de eso se alimenta. Y cuando no lo tiene, verdaderamente se puede poner mal. Se alimenta el de eso, pero ¿qué tanto se alimenta entonces? ¿Qué tanto se alimenta los medios de comunicación y la audiencia que ven, en este caso que son cifras, pues para tomar en cuenta el 63% de los mexicanos aprueban las conferencias matutinas y el 78% de este 63 las ve completas? Sí, lo aprueban. Sí, lo aprueban, pero además las ven completas. Hemos estado escuchando inclusive conferencias de 2 horas, 2 horas y media prácticamente, llegando en algunos casos a las 3 horas, con un ritmo lento que le conocemos de discurso, y aún así la gente sigue contemplando que es la política que se tiene que hacer en este caso. Lo aprueban porque es lo ven como un acto de transparencia, y además el lenguaje con el que se comunica a la gente, pues es un lenguaje donde utiliza el me canso ganso, donde utiliza el vamos a macanear, o sea, frases donde a la gente le gusta, donde la gente está en las regiones vulnerables, digamos, pues se siente, por supuesto, o coincide con el presidente. Ahora, me parece que sí necesitaría haber un susto muy grande para que le baje el ritmo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Practica deporte, practica béisbol, ahí en la Liga de Tranviarios, todas echa sus batazos. Entonces, me parece que sí necesitaría haber por ahí un susto muy fuerte para que pues le bajara el ritmo, para que ya comenzara a hacer el vocero de la presidencia quien tomara la batuta de estas conferencias, por lo menos 2 veces a la semana, ¿no? Mientras tanto, seguirán así.
Ahora, ¿qué pasa con este 44% restante, Alejandro, que considera que estas conferencias a mediano plazo se tendrían que suspender? ¿O se tendrían que acortar o solamente llevar una vez a la semana? Tal vez los viernes después de que la agenda política llegue a ese... Yo creo que es solamente un deseo de ese porcentaje y que no importa lo que opine nadie, importa lo que Andrés Manuel López Obrador tiene en la cabeza, lo que tiene trazado a hacer, el plan de gobierno personal, ideológico y político que él pretende caminar en el resto de su gobierno y nada más. Eso es lo único que importa. Que yo sí creo que el ritmo lo podemos marcar los medios de comunicación, Max, Alejandro, Manuel, Sí. lo podemos marcar nosotros, ¿cómo? ¿De qué manera? Llegará un momento en el que el recurso se desgaste, porque lo está utilizando al desgaste máximo. Llegará un momento en que las audiencias se desgasten, el público busca algo distinto. Esto es novedoso, esto es histórico, es insólito. Ningún presidente en el mundo hace lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador, pero aún así se va a desgastar. Y cuando se desgaste, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando ya no esté dando notas en la mañana, habrá un director de prensa que diga, hoy no es necesario que vayas a la conferencia matutina, te vas a cubrir lo que ocurrió en tal lugar. Cuando empieza a notar que empiezan a disminuir la cantidad de medios, de reporteros a las conferencias matutinas, en ese momento los medios de comunicación le vamos a marcar el ritmo y él tendrá que hacer un cambio. ¿Qué cambio? A lo mejor hacerlo cada tercer día, o como se lo he sugerido a algunos de sus más cercanos, pues que ya no salga él todos los días. Que si la nota está en seguridad, sale Gers Manero. Que ¿Pero si es la nota está en necesaria? educación... ¿Tú Esteban consideras Moctezuma. que es necesaria, Jesús Manuel, consideran que es necesaria que sea todos los días a estas alturas? Si quieren ellos marcar la agenda, lo van a mantener así. Que sean tan largas de 2 horas, yo ahí sí difiero. Podrían ser media hora, 40 minutos, listo, vámonos a lo siguiente. También Correcto. ese es un punto que tienen que evaluar para que de alguna manera tenga otro tono mucho más práctico, ¿no? Porque somos una sociedad ágil, nos levantamos a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, llevamos a los niños a la escuela, nos desplazamos para nuestros trabajos. La gente ve en la mañana a Alejandro Cacho, ¿no? Para enterarse, y a lo mejor dicen, no, pues yo necesito ver algo más que la conferencia matutina y enterarme de otras noticias. Llegará el momento en que tengan que acortarlas, por lo menos, aunque sigan siendo diarias. Sí, porque ahorita de cualquier tema se busca la respuesta del presidente. Mientras siga siendo así, el presidente va a seguir dando conferencias. Correcto. Llegamos a la primera media hora de este análisis sobre las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a seguir platicando acerca de él, pero ahora de los primeros 5 meses de gobierno, Alejandro, acerca de lo que ya está estableciendo, las promesas de campaña, lo que ha logrado, lo que todavía está generando, las expectativas tan grandes que están generando a nivel industrial, a nivel público, social, político, etcétera. Pero sobre todo recuerdo, y quiero tocar este punto, Winston Churchill en algún momento en la Gran Depresión de los Estados Unidos decía que los primeros 100 días del gobierno de cualquier presidente determinarían un futuro sólido. Andrés Manuel López Obrador hizo una conferencia a los 100 días dando a conocer los avances y los adelantos que tuvo en ese momento, pero todavía 5 meses después, bueno, 4 meses después de esos primeros 2, no se han manifestado estas promesas de campaña, sobre todo en la parte de las refinerías y del uso de los combustibles fósiles y este proyecto tan grande que tiene otra vez para rescatar a Pemex. ¿Cómo ves esta situación, Alejandro? Mira, yo creo que es pronto todavía. Yo escuchaba a Alejandro Gers Manero hablando de esto y diciendo que habría que esperar al primer año. Y sí, yo coincido, porque no podemos hacer una evaluación pues más o menos bien ponderada, más o menos imparcial, en este momento en el que lleva 5 meses en la administración, en donde no es fácil llegar, sentarte, enterarte de los temas, conocer cómo funciona el gobierno, etcétera. Aunque él diga que sí, y aunque él haga parecer o pretenda aparentar que es muy fácil, no lo es, definitivamente. Entonces, yo creo que pues hay que esperar a ver cómo se da el primer año, pero el ritmo tan frenético que él mismo ha impuesto, que ha marcado desde el momento en que se supo que era el ganador de la elección presidencial, me parece que va en ocasiones un poco en contra del propio beneficio de su gestión. ¿Por qué? Porque esa prisa haría pensar que lleva ya en el cargo Casi un mucho año. tiempo y que además le ha llevado a tomar decisiones un tanto apresuradas y a meterle prisa a temas que no debería o no necesariamente lo necesitan. Un ejemplo, Dos Bocas. Hace 2 semanas o 3 semanas
diciendo que se invitó a la licitación a las mejores empresas del mundo. Son palabras de él. A las mejores empresas del mundo. Solo Cuatro. Cuatro. De esas cuatro, hoy se anuncia que se declaró desierta la licitación porque una no quiso participar y las otras tres cobraban más de lo que el gobierno pretendía pagar y tardaban más de lo que el gobierno pretendía porque le hicieron ver una realidad. Pero estamos hablando de un presupuesto inicial que le estableció de $8,000 millones para este proyecto de las refinerías. Se está estableciendo, se dice que no le va a costar eso, que le va a costar el doble, 15 o 16 mil millones de dólares. Lo que le dijeron. Es que fue una trampa, Max, porque, y lo tengo que decir de esa manera, es como si le dices a un taxista, a ver, ¿quién me da una dejada de aquí hasta Santa Fe por 10 pesos? A ver, licitación, ¿quién lo ofrece? Pues nadie te lo va a ofrecer porque no cuesta eso. Tenemos que partir de la base de lo que verdaderamente cuestan las cosas, y una refinería como la que él pretende hacer todavía en estos momentos, sin los estudios de impacto ambiental y todo lo que falta, cuesta al menos el doble. Y el tiempo de construcción no van a ser 3 años. Claro, tal vez hacia el final de su administración podría empezar. Totalmente, Jesús. A ver, toma en cuenta que... Perdóname. Para abundar en lo que dice Jesús Martín. Cualquier obra en el mundo se prolonga más tiempo del previsto inicialmente. Y cuesta más de lo presupuestado inicialmente. Totalmente. Cualquier obra en el mundo, en cualquier lugar del mundo que me digas, aún sin corrupción. Tú dime por qué ahora Tres Bocas va a costar lo que dicen que va a costar al principio o inicio, incluso antes de que inicie la obra, y por qué se va a concluir en el plazo que dicen que va a concluirse, cuando pues todos los expertos en ese tipo de obras pronostican otra cosa. Es que los expertos han sido descalificados. Estamos ante el dogma de fe, que lo dice el presidente, es un dogma de fe. Y en una sociedad que no necesariamente sabemos construir refinerías, yo no sé construir una refinería, pero sí podría entender los costos y los tiempos que podrían tener y tratar de transmitirlo al público. Pero quien sí la supo construir fue Lázaro Cárdenas, de donde empezó justamente este proyecto de la expropiación petrolera, y además de donde viene López Obrador. Él creció su colmillo en el viejo PRI de los 70s, de donde estaban establecidos estos panoramas y sobre todo estos proyectos de continuar con la creación de los combustibles fósiles y además de las industrias que lo impulsaran. Bueno, ahora, hablando de tema de expertos, ha orillado a que justamente estas empresas a nivel mundial le hayan dicho: señor presidente, esto no puede ser en tanto tiempo, es en tanto tiempo, no tiene este costo, va a ser este. Tema que ha orillado a Andrés Manuel López Obrador a exponer a sus propios funcionarios, como la secretaria de Energía y como el propio director de Pemex, que entonces una vez le dicen: ándele, todo suyo, hace el Estado, se pusieron de 1000 colores. ¿Por qué? Porque entonces están exponiendo una incapacidad ahí, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué le pasó al secretario de Comunicaciones y Transportes, a Javier Jiménez Espriu, con el aeropuerto? Qué confusión. Y eso ha habido también, ahorita que estamos hablando de conferencias, han sido en las propias conferencias de prensa donde ha habido una discrepancia con su propio gabinete. Sí, desmiente a sus propios integrantes. Miente, los desmiente, miente, desmiente. Entonces, bueno, pues eso también ha sido ahí una parte de roce ahí con el gabinete. A ver, qué bueno que tocaste ese tema del aeropuerto de Santa Lucía, todo este nuevo proyecto que tiene para acondicionar estas dos pistas, pues en un aeropuerto que prácticamente ya tiene, pues no tiene la infraestructura que tenía o que pudo llegar a tener el nuevo aeropuerto de México, que fue cancelado. Y sobre esta parte también te pregunto, Alejandro, ¿qué tanto impacto tomó esta decisión para la vida pública y sobre todo para la parte económica de nuestro país, la cancelación del aeropuerto? Sin duda marcará al gobierno de López Obrador. Sin duda, ya lo hizo. Hoy vemos consecuencias, comenzamos a ver consecuencias de esa decisión, sobre todo porque es un capricho. Porque si hubieran dicho: esta obra estaba plagada de corrupción, tal vez justificaría la cancelación. Aún así creo que no la justifica. Si hubiera dicho: es que el proyecto está mal hecho y ahí el área donde se iba a construir no garantizaba un tiempo de vida suficiente para la obra, por lo fangoso del terreno, por las condiciones difíciles, por lo que quieras, ok, pues ¿para qué construir algo ahí que te va a durar 3 años, 5 años o 10 años? Pero no ha habido hoy una razón de peso para justificar la cancelación. Y es día que no dice quién
No, es que no lo hay. No decía que no dice quién. O sea, sí dice que está plagado de corrupción, pero no ha dicho, a ver, estos fueron los actores. No. Incluso el propio secretario de Comunicaciones y Transportes ha dicho que no se ha encontrado evidencia de corrupción en el proyecto. Entonces, esa decisión, mejor dicho, ya cambió, ya marcó su gobierno. Pero a ver, si hacemos este recuento de los proyectos que tuvo cuando era jefe de gobierno, cuando tuvo este proyecto del segundo piso, Salinas de Gortari dijo, se va a caer, no te va a alcanzar el dinero, le alcanzó el dinero, no se cayó, sigue funcionando, y al final de cuentas él se salió con la suya. Es un proyecto mucho más pequeño, pero se lo llevamos a estos, que tienen que ver con la Guardia Nacional, con la reforma educativa, con el aeropuerto de Santa Lucía, con las promesas de campaña, la construcción de las refinerías. ¿Cómo vemos entonces estos programas y estos planes que él estableció desde su campaña y que va todavía, sí, muy lento, pero generando y todavía manteniendo como no solamente como una propuesta de campaña, sino como una realidad, Jesús? Mira, todos los programas que podamos señalar, todos no le van a alcanzar para resarcir el daño de la decisión de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Coincido completamente con Alejandro, es una decisión que va a marcar históricamente su administración, históricamente. Yo soy de los todavía que tienen la esperanza, el inocente si tú quieres, que en estos meses, a lo mejor antes de junio, se encuentren con una pirámide en Santa Lucía y digan, no, pues ¿sabes qué? Pueblos originarios no podemos hacer la pirámide, vamos a tener que hacerlo en Texcoco. Tiene la oportunidad de oro para hacerlo, pero no con creo que esa suceda, porque para eso se argumentación. tiene que hacer una investigación de uso de suelo. Que no se hizo en Santa Lucía, Pero ya vimos, finalmente el Ni director tampoco de se línea hizo en ya lo Mayo. planteó, el director de línea ya lo planteó, ahí donde van a ser las pistas se van a encontrar con restos arqueológicos de diversos pueblos precolombinos, eso ya lo sabe. Pero sucedió lo mismo con el Tren Maya, con el proyecto del Tren Maya y este trayecto donde estaba estableciendo que pasara. Se dieron cuenta de que no era viable. Sí. El Tren Maya va por un derecho de vía ya construido, por cierto, tendría menos impacto. Acá vas a construir dos pistas donde no existían y vas a tener las aproximaciones cerca del cerro que tenemos en el norte de la Ciudad de México. Pero este trayecto de día son 2.000 kilómetros de los 7.800 que tiene en su totalidad Sí, contemplado van a tener que construir más derecho de vía, por supuesto. Pero regresando al tema del aeropuerto, la decisión que nos comentaba Alejandro mantiene paralizados muchos sectores de nuestro país, sectores productivos, inmobiliario, de maquila, en fin. ¿Por qué? Porque muchos empresarios están en la duda de si López Obrador fue capaz de parar un aeropuerto, puede parar cualquier cosa en el país. Y eso ha generado incertidumbre, ha generado parálisis, y por eso yo he pensado y siempre he comentado que retomar Texcoco podría ser la mejor decisión de su sexenio, independientemente de los otros programas que me preguntabas al principio. El retomar Texcoco puede significarle el detonar la economía del país, el regresar la confianza, hacerlo a su modo, que le quiten todos los lujos, que le pongan cartones de huevo, como sea, ¿no? Vuelve a retomar el proyecto porque te da certidumbre, más que darle beneficio a los fifís, entre comillas, te da certidumbre a tu administración. Pero esperemos que alguna voz la escuche por ahí, que venga alguna iluminación y pueda tomar una decisión de esas que todos los empresarios y analistas coinciden sería la mejor decisión, más allá de cualquier otro programa que se pueda señalar en su gobierno. Pero ¿qué tan factible vemos esto, Manuel, que suceda, que esa voz divina, ese consejo que llegue de alguna persona suceda para que eche es que está para en lo atrás divino esta decisión? todo, ¿no? Estamos en lo divino, pero hace rato bien lo apuntaba Alejandro, es alguien necio, digo, y eso poco a poco se ha ido viendo. Fíjate que cuando era jefe de gobierno todavía hacía caso de parte de su gabinete, ahorita ya no. Ya prácticamente las decisiones las toma él, a su gabinete le dice qué hacer, entonces yo sí prácticamente veo inviable esto. Creo que sí va a Santa Lucía, a reserva de, como dice Jesús Martín, se encuentre por ahí un vestigio, pero la verdad es que una pirámide completa, el aeropuerto de Santa Lucía va. Pero ahora, se va a reflejar, una vez ya construido, que no va a ser lo mismo en economía tener un aeropuerto en Texcoco de primer nivel, hacer una adaptación en Santa Lucía. Pero bueno, eso ya se va. Vamos a ver si les parece este byte acerca de lo que ha pasado hasta el momento en los 5 meses de Andrés Manuel López Obrador y regresamos para seguir analizando esta parte, este proceso del gobierno de Andrés Manuel. Vamos a ver y regresamos. El gobierno, como lo expreso, utilizando un símil, era un elefante echado, reumático, mañoso. Ya lo paramos, ya lo estamos empujando para que camine. Entre todos. Porque no estaba el gobierno realmente, lo he dicho varias veces, preparado
para servirle al pueblo. Ya lo paramos. A ver, vamos a recuperar lo que sí se ha logrado. Ustedes, me gustaría conocer su punto de vista acerca de las políticas y sobre todo lo que tenía que ver con las promesas de campaña. La lucha contra el crimen organizado, concretamente contra los huachicoleros, se ha reducido desde la administración anterior, desde Calderón, y la anterior, ahora a esta, 80% en el robo de combustible. ¿Cómo consideras este plan de Andrés Manuel López Obrador para evitar, ahora no sé, de 100 pipas, se roban solamente 20 en un porcentaje de 80% de reducción? ¿Cómo ves este plan y digamos que la estrategia que ha tenido Andrés Manuel López Obrador, concretamente en base a este delito tan grave que ha dado tantas pérdidas a México? Mira, uno de los problemas con López Obrador y su gobierno es que ninguna cifra es confiable. ¿Crees que son manipuladas? Pues es que no sé, porque no las muestran. No las muestran. Es decir, afirmar que de un día para otro se redujo 80% el robo de combustibles, no estoy seguro. Afirmar que en un lapso tan corto se roban 10 veces menos pipas que antes, no lo sé. Yo creo que en el tema del robo de combustible hay muchas aristas. Por supuesto, hay mucha gente adentro involucrada, dentro de Petróleos Mexicanos, y fuera, por supuesto, también mucha más. Pero, a ver, ¿cuánta gente ha cambiado en Pemex? Hasta el momento, desde el principio de su administración. Sí. Pues, hay un nuevo director, sí. Tal vez los subdirectores, prácticamente tal vez a nadie. Todos los demás sigue la estructura. Sí, exactamente, sigue la estructura igual, exacto. Entonces, empezando por The Champs, que es el principal actor en este hecho. Entonces, ¿por qué habría de disminuir 80% el robo de combustible hacia el interior de Pemex de un día para otro? Si siguen estando dentro los mismos que han estado siempre. Pero si le presentan otras cifras, automáticamente las descalifica, claro. Lo comentaba hace rato en radio, ¿no? No por el hecho de que haya llegado a la presidencia se acabó la corrupción, ya todos somos buenos, ya es un nuevo país, definitivamente no. Y en el caso, bueno, del robo del combustible, estamos otra vez ante un asunto de dogma de fe, porque lo dice él, se redujo, pero en la realidad no sabemos qué es lo que está ocurriendo allá afuera, en este mismo momento, que alguien esté ordeñando un ducto, porque aparte la información viene desde adentro de Petróleos Mexicanos. Desde hace unos años ya no va la gasolina completa por ductos, va por materias primas, se mezclan en las subestaciones para tener la gasolina terminada. ¿Cómo saben dónde va el mayor y el menor octanaje? Es información desde dentro, es decir, la corrupción está dentro de la empresa y eso es evidente a todas luces. En cifras lo que hemos visto. Entonces, de que ya disminuyó, pues estoy igual que Alejandro, no lo sé, no lo sabemos, ¿no? Hasta que él presente, evidentemente, pues cifras creíbles y que empaten con lo que se puede hacer a través de una investigación periodística. Y en la rendición de cuentas, sí, adelante, Manuel. Sí, Max, te iba a decir, lo que sí hemos visto en cifras y números reales que tienen que ver con el huachicoleo son las tragedias. Sí. La Huelilpan, número de muertos, es de la estrategia que se implementó el 27 de diciembre, ¿no? Contra el plan del huachicol. La Huelilpan, Chiapas, apenas hace unos días, volvió a explotar, número de muertos, ahí están, ¿no? Esos son los datos duros que sí podemos saber. Pero hoy en este sentido se dice, y bueno, existen las hipótesis todavía de que el crimen organizado pone como carne de cañón a todas estas personas para amedrentar, para asustar a Andrés Manuel López Obrador sobre que lo piensa dos veces sobre esta guerra contra el crimen organizado. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Crees que sí es una postura que él tendría que mantener firme contra esta situación? ¿Crees que sí el crimen organizado tiene a todo si se le puede decir, ejército de personas que inconscientemente o incondicionalmente sí protegen pues a estas alturas a estos grupos criminales muy organizados para que se sigan presentando, como dice Manuel, estas situaciones con más continuidad, Alejandro? Claro que lo tienen y claro que lo van a seguir teniendo. Es decir, eso del pueblo bueno es un mito. Eso de que el pueblo bueno, claro que no. Por supuesto, yo no estoy pretendiendo afirmar que todo el pueblo mexicano es perverso, no, pero el beneficio económico que te da el crimen organizado no te lo va a dar ni los programas sociales del gobierno, y mira que se están gastando y se van a gastar muchísimo dinero.
Así que el que reciba un policía 10 veces más de lo que gana, trabajando como halcón para una organización, lo van a seguir haciendo. Sí, porque es un problema de descomposición social, Max. No es un asunto de pesos y centavos, de edades, juventudes, de jóvenes o no jóvenes. ¿No? Es un problema de una descomposición social que está en este momento surgiendo ya el resultado de décadas atrás. Entonces, cuando no existe el interés por los demás y te vas precisamente por el dinero fácil y los chavos disfrutan las delicias o las mieles del dinero fácil, pues no va a haber una composición como quisiéramos, ¿no? Cuando la fruta se pudre, no se despudre nunca. Y ese es el gran reto que tenemos, no nada más Andrés Manuel López Obrador, sino todos como sociedad, para tratar de revertir, y esas reversiones son lamentablemente generacionales, Max. Pero a ver, si hablamos justamente, Jesús, de este componente básico, de del producto, del crudo, de la gasolina, que es lo que va a nutrir a Pemex, ¿tú qué opinas con el rescate de Pemex? ¿Crees que es bueno? ¿Crees que es malo? ¿Crees que va a funcionar en el mediano plazo que está estableciendo López Obrador? ¿Se le debe dejar morir? ¿Qué es lo que tú consideras que debe de pasar? Lo que pasa es que México necesita tener una empresa petrolera, definitivamente. Mientras el país y el mundo siga consumiendo combustibles fósiles, como es el caso de la gasolina, que yo no veo que se vaya a dejar de utilizar porque no existe la tecnología limpia que pueda sustituir completamente la utilización del petróleo, gasolinas, carbón y demás. Todavía no existe la tecnología en el mundo para hacer esta sustitución. No, sí existe, por supuesto que existe. Pero, ya lo vemos, de hecho... Sí existe, pero no al 100%. Es decir, tú no puedes devastar, por ejemplo, la selva de Yucatán para poner celdas solares y sustituir lo que en este momento te da el combustón en las termoeléctricas, por ejemplo, o el gas natural. Eso todavía no se puede hacer. A lo largo de los años he entrevistado a algunos especialistas en eso y visualizan una combinación de ambas. Mientras sigamos utilizando el combustible fósil en todas sus formas, necesitamos una empresa saneada, a lo mejor no tan grande, a lo mejor más chica, como Petróleos Mexicanos, para que pueda administrar. Y te digo administrar porque la realidad actualmente es tremenda. Cuando Vicente Fox era presidente de México, datos que tuve la oportunidad de compartir, consumíamos 1 millón de barriles de petróleo convertidos en gasolina, se extraían 3. Ahorita la relación es completamente al revés. Consumimos casi 2,5 millones de barriles de petróleo en gasolinas y la extracción apenas llega a 1 millón. México, porque se nos han agotado porque naturalmente se agotan, ya no los acabamos. Claro, y además las fuentes de extracción de combustible, de crudo en México ya prácticamente están agotadas, como dice Jesús. Son más de 8,000 metros de profundidad, sobre todo en el Golfo de México, para poder sacar el crudo. La mayor parte la tiene Venezuela, con quien no tenemos una relación muy buena ahorita por mantenernos al margen de esta situación entre Guaidó y Nicolás Maduro, y que también nos pone en tela de juicio si es que esto se llega a resolver para este abastecimiento en un futuro de este producto para las refinerías en México. Si sucede eso, Venezuela yo creo que detendrá la exportación de crudo hacia México, ¿no? Nos estamos encaminando a comprarle hidrocarburo a Venezuela o a los Estados Unidos. Estados Unidos es el único país en este momento en el mundo que tiene autosuficiencia de hidrocarburos. Queremos ir al fondo del Golfo de México, 3.5, 4 kilómetros de profundidad, no es meter un popote, y luego hay que sacar el aceite y ver si está en su momento, si nos conviene refinar, porque además también los grados API es importantísimo. Si al petróleo le faltan 10 millones de años de maduración, olvídate, eso no va a servir para nada y vamos a estar en un verdadero problema. No hay ahorita un experto que te diga que ese petróleo tenga la capacidad de tener baja refinación, como sucede con el petróleo en el mundo árabe, ¿no? No lo sabemos, tenemos primero que sacarlo. Y te digo, no es como meter un popote y sale el petróleo, tienes que meterte a diversos sedimentos, sacarlo de entre las piedras, poder determinar qué tan ligero o qué tan denso es, y en función de eso saber si nos conviene o no refinarlo. Manuel, para sintetizar y para cerrar con estos dos temas, en pocas palabras, ¿cómo crees que va Obrador? ¿Qué es lo que tú pretendes ver o lo que esperas ver o lo que consideras en mediano plazo en los siguientes 6 meses de este primer año de administración? Me parece un poco rápido para hacer un análisis, me parece que se hay que esperar un poco más a lo que lleva Andrés Manuel López Obrador gobernando. Creo que ha marcado agenda, creo que lo va a seguir haciendo, creo que lo que nos corresponde como medios de comunicación es cuestionar en las conferencias, que los reporteros no se queden con las ganas, porque me lo han dicho. Cuando se van tras bambalinas, dice, ¿y por qué dijo esto? Y bueno, ¿y por qué no se lo preguntaste? ¿Tú irías a una conferencia, te parases ahí temprano para increparlo? Sí, por supuesto. Pues vamos.
no es mi fuente, yo cubro el gobierno de la Ciudad de México, Sí. pero sí, digo, hay reporteros, podríamos ir a la conferencia. Para hacer este ejercicio, Y podríamos hacer este ejercicio, por supuesto, porque el cuestionar siempre va a ser favorable para la sociedad también, para que se dé cuenta y que el propio presidente que empiece a cambiar su estrategia de comodidad que tiene ahorita. Totalmente. ¿Tú lo conoces, Cacho? ¿Alguien lo conoce, Andrés Manuel, directamente? Sí, lo conozco, claro. ¿Cómo es Andrés Manuel en el trato personal? Es un animal político, es un tipo afable, es un tipo cálido incluso, pero en el templete se transforma. Sí. Es otra persona. Es otro, sí. ¿Lo conoces, Jesús? Yo todavía lo conozco, lo hemos tratado, inclusive cuando fue dirigente del Partido de la Revolución Democrática, antes de ser jefe de gobierno, tuve oportunidad de entrevistarlo varias veces, y coincido con Alejandro, se transforma, ¿sí? Le preguntabas tú a Manuel, ¿irías a la conferencia matutina? Yo no. Por lo menos en este momento yo no, y lo he expresado públicamente, porque a mí sí me dejaría mal el que yo le preguntara algo y me diera la vuelta, se saliera por peteneras. Pero eso Y- depende del trabajo sí. que tú hagas en este caso. El trabajo Y además, lamentablemente también, el ir a la matutina se ha convertido en una forma de como de exposición Sí. y de obtener también imagen. Y yo creo que pues hay quienes estamos aquí que no lo necesitamos. Pues. ¿Qué es lo que Entonces, hacen los youtubers? efectivamente, sí, no. O sea, la verdad, digo, los youtubers que van es no para ganar una nota mediática o de coyuntura. sino para que los sino vean, para que se nos conozca vean su y medio, porque para la dicen el nombre, exposición. porque dicen el nombre, para la exposición. Yo creo que hay quien lo necesita, hay quien no lo necesita, y yo creo que para los reporteros en este momento el preguntar y obtener respuestas concretas no está funcionando la conferencia matutina. Te sirve para marcar agenda, para decir lo que se va a hablar durante todo el día, y se acabó, pero para obtener respuestas de preguntas no creo que esté funcionando. Correcto. Una conclusión rápida, Alejandro, de lo que esperas, si se puede esperar algo de Andrés Manuel en el segundo sexenio de su gobierno. Yo creo que todavía falta mucho por ver, mucho por ver, y es probable que el ambiente, el entorno, la percepción que tenemos hoy del gobierno y del propio Andrés Manuel López Obrador puede cambiar mucho en los siguientes semestres. ¿Tu conclusión, Jesús? Hay que ver todavía todo lo que sucede. Yo creo que Andrés Manuel López Obrador tendrá necesariamente que escuchar a alguien, ¿sí? Para poder de alguna manera tomar decisiones aunque no le gusten, para poder estar en la realidad, porque en este momento es el México de López Obrador y el México que percibimos nosotros. Se empieza a despegar el México de la percepción y el México de los datos de Andrés Manuel López Obrador. Necesariamente tendrá que acercarse, y eso será a través de escuchar a sus asesores. Y eso tendrá que suceder antes que termine este año. Pues bueno, esperaremos que eso suceda, porque sí, con esta necedad, con esta terquedad que ha manifestado durante estos primeros meses, estos primeros 5 meses, no esperemos tampoco que suceda eso, porque no ha sido tampoco la política, Manuel. Sí, totalmente, digo, empezar a delegar también responsabilidades, empezar a dejar que los actores políticos de su gabinete hablen, que se enteren, porque son los expertos también. Correcto. Bueno, pues de esta manera llegamos al final de este análisis político. Muchísimas gracias. Alejandro Cacho, un placer compartir esta mesa contigo. Igualmente. Muchísimas gracias. Jesús Martín, Ha sido un muchísimas gustazo. gracias. No, el gusto Gracias ha sido por todos invitarme. nosotros. Muchas gracias. Gracias, Manuel Max. Zamacona, muchísimas gracias. Gracias. Un placer compartir con ustedes estos temas. Sigan con nosotros porque tenemos más información en el Heraldo TV, y lo invitamos para que nos acompañe el próximo lunes, igual en punto de las 9 de la noche, para platicar y para analizar los temas de la agenda política más importante. Mientras tanto, los invito para que se den con Meme News y sigan disfrutando de la programación del Heraldo TV. Yo soy Maximiliano Espejel y los espero la próxima. Hasta luego. Muy bien. Muy Vámonos. bien, señores, muy bien.